En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios, y bienvenidos una vez más a nuestro especial del viernes. Vamos a tocar un tema que como todos, paradigmático, un tema interesante. La desafiante moralidad del bebé. Es fascinante la rapidez con que los bebés humanos aprenden sobre el mundo que los rodea. Eso nos llama la atención a todos. Es algo lo cual nunca deja de sorprendernos. Pero, ¿qué tan pronto pueden distinguir los niños, los bebés concretamente, lo bueno de lo malo? ¿Qué nos dicen hoy en día? El humanismo escéptico. Es más, eso lo creen absolutamente todos. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero también se habla acerca de la malicia del bebé. Haz que un niño pues, no sabe lo que hace. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué tan pronto distingue un bebé lo bueno de lo malo? Algunos psicólogos de una universidad muy prestigiosa, seguramente es una de las 5 top en el mundo, Yale, quisieron averiguarlo. Y los resultados de su investigación, pues la verdad que no son menos que fascinantes. Ahora, hay que aclarar que este grupo de científicos pues no son cristianos. Son totalmente seculares. Pero los resultados chocan con lo que enseña Freud y otros humanistas. Bueno, Freud, un psicólogo que creó su propia teoría. El profesor de Yale, Paul Bloom, y su equipo probaron a bebés y a niños pequeños, utilizando títeres para representar acciones que sean traviesas, pero también agradables. Descubrieron que a partir de los 6 meses, los bebés podían diferenciar lo bueno de lo malo, eligiendo de una manera no solo mayoritaria, sino abrumadoramente mayoritaria, decidieron sostener el títere agradable sobre el malo. Escogieron cuál títere te gustaría y siempre escogían el títere bueno. Así ambos títeres sean iguales en apariencia. Así sean lo más cercano a lo idéntico. ¿De dónde viene esta sensibilidad? ¿Y por qué es tan evidente a una edad tan temprana? Quien dirigió esta investigación, Paul Bloom, la resumió para el diario muy prestigioso, de los más conocidos en el mundo, seguramente el más, el New York Times, diciendo que estaba claro que lo que ahora se conoce de la moralidad del bebé es exactamente lo contrario a la que enseñaron y lo que han venido siempre creyendo y lo que siguen enseñando con respecto a los psicólogos del siglo XX, como Freud, Sigmund Freud y otros, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, entre otros. Estos personajes que hemos mencionado, entre otros, y básicamente la inmensa mayoría, han afirmado que los bebés son animales
amorales. No quiere decir otra cosa que ello. Morales. Ni para un lado ni para el otro. Sobre los que la sociedad, entiéndase, externa, imprime sus propias pautas morales particulares. Entonces, son amorales, o sea, un papel en blanco. Y la sociedad, pues va escribiendo ese papel en blanco y va recibiendo sus pautas morales. Por un lado esta, por un lado esta otra, en fin. Eso es lo que estos así lo han dicho. Pero esto vino de su creencia de que los humanos pues son simplemente o somos simplemente, entre comillas, simios desnudos. Que eso somos los humanos, ellos se fundamentan en eso. Obsesionados con Dios o con un Dios, o que en la vida temprana los humanos reflejan sus orígenes primates, no de observaciones o de estudios cuidadosos. En cambio, aquí este estudio de una de las más prestigiosas universidades del mundo de los claustros investigativos, realizado por seculares, han encontrado que los humanos nacemos evidentemente con un sentido moral. O sea, aquí voy a ser redundante, innato, que no depende exclusivamente de lo externo, de los escritos externos. Por ejemplo, incluso un niño de 4 años, según este estudio, lo que publicó el New York Times, sabe no solo que la disciplina que no es provocada está mal, sino también que seguirán siendo malos, incluso si un maestro le dice que está bien. Y esto es sorprendente. O sea, si yo no di ocasión para que me disciplinaran, ¿por qué lo están haciendo? Y él lo cataloga como malo. Así lo bombardean diciendo que eso está bien. Dada la premisa general de esta psicología secular, de que la evolución biológica y la experiencia cultural conspiran para dar forma a la naturaleza humana, aquí viene la pregunta: ¿cómo acomoda, cómo justifica Paul Bloom, que dirigió este estudio secular? O sea, él no cree necesariamente en Dios, pero él no pudo, y hay que reconocerlo, pero él no pudo ocultar, nunca lo quiso, sus hallazgos, y por eso lo compartió. ¿Cómo lo acomoda? ¿Cómo acomoda el hecho extraño de que los bebés poseen una comprensión determinada, como así lo denominó él, de una lista de errores universales coherentes entre culturas? Pues, ¿él cómo lo justifica? Él trata de buscar eso. Y él escribió lo siguiente, él dice: estos universales tienen sentido evolutivo. Vuelve y juega con el tema de la evolución. Así lo justifica él. Porque supuestamente es beneficioso ser bondadosos, como él dice, con nuestros parientes, cuya supervivencia y bienestar promueven la propagación de nuestros genes. Entonces, pues, evolucionamos para darnos cuenta hoy que llegamos
al clímax de la evolución, nosotros, los humanos, eso es lo que somos según los que creen en ello, y caímos en cuenta que eso es beneficioso para mí. Y aquí pues está la publicación la cual hemos venido aludiendo. Paul Bloom entonces escribió esto y se titula La vida moral de los bebés. Para esto tiene muchos inconvenientes, por supuesto. Pero para el resto del reino animal, que no tiene sentido de la moralidad, presumiblemente es más beneficioso para ellos ser cruel con la situación altruista ocasional que existe entre las plantas, que por cierto ese es un enigma adicional que algún día lo tendremos que abordar. Entonces eso no tiene sentido. Como si el ser humano fuera totalmente distinto al resto, pero por supuesto, porque fuimos creados directamente por Dios. La moral universal en realidad no tiene un sentido evolutivo, no lo tiene. No tiene ninguno. Los resultados de la investigación ahí están. Pero cuando se le cuestiona frente a ello, es donde Paul Bloom se separa de los hallazgos que él encontró por medio de su estudio e interpreta y entra en un terreno que no le corresponde, y es el terreno evolutivo, como psicólogo que es él, asumiendo que la evolución es científica, biológica, física, químicamente cierto. Por un lado, la moral no es física. O sea, no está. La moral no está en nuestros genes. Eso jamás se ha comprobado. Nunca se ha comprobado. No hay una investigación en la cual haya arrojado un resultado siquiera mínimo frente a ello. No están compuestos de ADN, ni son partes del cuerpo o características de partes del cuerpo. Entonces la moral no es física, no está en mis genes, no se ha encontrado. Además, ¿cómo buscarlo? ¿Dónde buscarlo? ¿Cómo hacerlo? Por tanto, no son seleccionables por naturaleza. Sin embargo, esta investigación se suma a los datos anteriores que muestran inequívocamente que los seres humanos están programados para la moralidad, un hecho que la evolución jamás puede explicar. Jamás. No tienen cómo explicarlo, entre otras. Tratan de hacerlo, fallan, y la explicación es más vergonzosa todavía. Además, las personas poseen no solamente el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. No solamente poseen eso, pero saben, nosotros comprendemos algo. En la teoterapia entendemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu tenemos intuición, conciencia y comunión. Está la intuición. Es aquello lo cual me da, claro, una intuición, un sentido de Dios, una intuición de Dios. Conciencia, o más bien comunión, ya que yo puedo tener intimidad con Dios. Conciencia tiene que ver con aquello que está bien o está mal. Yo ahí lo tengo. Miren que ahí lo encontramos nosotros. Solo que es el espíritu, no está en el cuerpo. Pero ¿cómo aceptar el espíritu? Ellos no pueden aceptar el espíritu. Pero ahí está. Entonces no solo tenemos el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, sino también la capacidad de elegir lo que está bien o lo que está mal. Tenemos conocimiento de ello, pero también tenemos la capacidad de elegir lo que está bien o lo que está mal.
como aquellos bebés que eligen al títere que es bueno. Bloom admitió que la volición, o sea, un acto de la voluntad, parece estar ligada a la moralidad, pero no llegó a sacar una implicación aún más completa. Sin embargo, sin un código moral y la capacidad de adherirse a ese código, junto con otras capacidades como, por ejemplo, la lógica, no existiría un comportamiento moral reconocido. Este tema de la moral es un tema muy profundo. Además, estos aspectos inmateriales, hacen parte de la materia, funcionan en conjunto, junto con las capacidades especializadas como por ejemplo para aprender. Por eso no podemos echar de un lado el aprendizaje también. Y aquí no lo tenemos que mencionar. Cuanto más se ajustan los humanos a la imagen de un Dios poderoso, o sea, un Dios volitivo, un Dios bueno, o sea, un Dios moral, y un Dios sabio, o sea, un Dios cognitivo, en lugar de representar el producto de algunos entornos selectivos imaginarios, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos ajustamos a ello, como si nosotros fuésemos creados a imagen de Dios. Pero es que, ¿acaso eso no es lo que dice la Biblia? Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15 me expresan. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué pasaje tan fuerte, tan completo? ¿Cómo me enseña este pasaje? ¿Cómo aprendo de él? Este pasaje es demasiado profundo. Me dice, aquellos gentiles que no conocen la ley, no tienen ley, se refieren a la palabra de Dios, pero hacen por naturaleza lo que está allí en la ley. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, han adoptado lo que es la palabra de Dios como un estándar para sí mismos, a pesar de que no conozcan la palabra de Dios ni la admitan como el derrotero de sus vidas. No es ley para sí mismos, pero es que esto lo había advertido Pablo desde hace ya cerca de 2000 años. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está, la ley escrita en sus corazones. La palabra me habla acerca también entonces del corazón. Pero también me habla de la conciencia, dando testimonio su conciencia. Recordemos, intuición, conciencia y comunión. La conciencia es aquello que me diferencia lo bueno de lo malo. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, claro, eso también me acusa. Muchos dicen, uy, no, pero me está remordiendo la conciencia, me está acusando la conciencia. Bueno, ahí me dice la palabra de Dios. Pues este pasaje es tan clave. Romanos 2, 14 al 15. Si todavía tenemos alguna duda, ahí está. Todos estos aspectos inmateriales deben estar en su lugar a la vez. Deben estar simultáneamente. Y la única manera es que todos ellos fueron creados simultáneamente. No cabe dentro de lo inmaterial, como así lo hemos definido, o lo hemos más que definido, lo hemos catalogado, el cual sea un proceso, lo uno, luego de lo otro. Está claro que no llegan más tarde en la vida a través de algún tipo de entrenamiento o influencia externa, sino que están conectados desde el principio. Hay una conexión, una conectividad entre ellos. Incluso se hizo referencia a la moral infantil en el libro de los comienzos, o sea, en Génesis, en el que el Señor le dijo, Dios le dijo a la familia de Noé, después de que el arca, podríamos decir,
ancló, aterrizó, usando un término un poco más aeronáutico. Génesis 8, 21. Dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y aquí la palabra de Dios me enfatiza algo. Desde el inicio, bueno, aunque ya han pasado algunos siglos, desde Génesis 1 hasta Génesis 8. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La intención es lo que me quiere decir aquí, del corazón del hombre. Porque el hombre ha escogido esto. Me lo expresa aquí. Cuando se trata de una explicación completa de los orígenes, del comportamiento, de la moralidad y la capacidad humanos únicos, la mejor fuente, por lejos, ha sido y sigue siendo la palabra de aquel que creó esa humanidad. Quiero pedirles entonces que nos acerquemos a Dios en oración. Señor Dios, nos acercamos a ti en este momento, en esta noche, sorprendidos por lo que dice tu palabra, por las palabras, oh Dios, que hablaste por medio de tu siervo Pablo. Señor Dios, como si yo fuese creado a tu imagen. Pero es que, ¿acaso no dice eso tu palabra? Desde el principio mismo de la creación. Yo no necesito algún estudio realizado por los sabios de este mundo para creerlo. Porque es que es necio no creer ello. Creer es más en lo contrario. Pero sin embargo, Señor, cada vez que el hombre busca explicación alguna o realiza investigación alguna, no es otra cosa diferente, oh Dios. Así no lo reconozca y no lo admita. Es que yo he sido creado a imagen tuya. Así, Señor, me creaste. Me creaste con un espíritu, un alma y un cuerpo. Me creaste, oh Dios, sí, con un espíritu. Un espíritu donde yo tengo, Señor, la capacidad de relacionarme contigo. Pero el espíritu de la mayoría está entenebrecido. Está como muerto. Por eso necesita el espíritu vivir. Y solamente puedes traer tú, Señor, esa vida al espíritu y por ende a mi alma, para que yo pueda entonces vivir. Ese es el nuevo nacimiento. Pues en mi espíritu, Señor, ahí yo tengo, Dios, tú me has creado el espíritu con intuición, conciencia y comunión. Intuición. Sí, oh Dios, con aquella percepción que yo tengo de un Dios, de Dios. Pero no es suficiente, oh Dios, la intuición. También, oh Dios, me has creado con una conciencia de aquello que está bien o está mal. Y yo fui creado con ello. Y aún desde pequeño, de aquello que está bien o está mal. Pero el mundo hoy trata de batallar contra ello. No, es que no hay cosa buena ni cosa mala. Eso depende.
Eso es subjetivo. Cada uno determina qué es eso. Y por más que quieran bombardear, y por más que nos quieran hacer creer, y por más que quieran acallar, Señor, no. Porque seguimos naciendo en el mundo entero. Siguen naciendo hombres, mujeres, bebés, con aquella conciencia de aquello que es bueno y malo. Pero también con no solamente el conocimiento de ello, sino con la capacidad de elegir. Y por eso tengo la capacidad yo de elegir, oh Dios, aquello que es bueno y es malo. Pero eso no es suficiente. Sino, Dios, el tener comunión contigo. Y solamente puedo tener comunión contigo cuando yo te abro mi corazón a ti. Aquel que es el creador de mi vida, aquel que me hizo a su imagen. Señor, sí. Es que tanta evidencia, tan abrumadora, que llega solamente a una conclusión y a un hecho. Es que yo fui creado a tu imagen. ¿Cómo negarlo, oh Dios? Y por eso yo, Señor, necesito, oh Dios, necesito esa comunión contigo. Y si usted nunca le ha abierto su corazón a Dios y quiere tener esa comunión con Dios, esa intimidad con Él, con su papá, con su Señor, con su Señor Jesús, que Él es también su amigo, como dice su palabra. Dígale: Señor Jesús, yo te necesito, yo te abro la puerta de mi vida, yo te recibo a ti. Te recibo a ti, Señor, como mi Señor, como mi Salvador, mi Hacedor. Ahora entra a mi vida. Haz de mí lo que tengas que hacer. Si esa fue su oración, Él ha entrado a su corazón. Ahora, Señor y Dios, gracias porque una vez más, Señor Dios, reafirmas en mí tu palabra. Aquella palabra, Dios, que es infalible. Aquella palabra que es confiable, que es fiel, ninguna como ella, mi Señor y mi Dios. Ahora bendice a cada uno de estos tus siervos en esta noche, este fin de semana y siempre. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta noche. Nos vemos entonces nuevamente la próxima semana aquí en nuestro programa Abre los Cielos. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.